El famosísimo Error de Diciembre. Y hoy está aquí con nosotros el guionista de esta trilogía que ha llamado tanto la atención. Él es Samuel Prieto. Y la trilogía, estamos hablando de tres capítulos, ¿no? Una entrega en tres partes. Así es, Pita, qué placer saludarte y estar contigo en No, al esta. contrario. Y me da mucho gusto que se estén haciendo cosas diferentes y fuertes. Es correcto, de hecho esta Azteca Documentales, que es un área de reciente creación acá en TV Azteca, es una iniciativa del propio Benjamín Salinas, nuestro director general, pues por generar contenidos cada vez más inteligentes y más cercanos a las personas. Tú sabes, él desde que llegó hace 2 años al frente de la televisora, estableció un sistema en el que hay que reinventar la televisión, ¿no? Y en ese proceso estamos. Buenísimo. A ver, ahora, cuéntanos de qué han ido el capítulo 1 y el 2. Muy bien. Básicamente lo que hicimos fue recapitular eso que llamamos, como tú bien lo comentaste al principio de esta conversación, el error de diciembre, ¿no? Todos tenemos claro que en diciembre del 94 simplemente nuestro país se fue a la quiebra, ¿no? Nos quedamos sin reservas internacionales, con unas deudas espectaculares que no teníamos cómo pagar. Estados Unidos tuvo que entrar al rescate. Ese año, por cierto, nos fue muy mal políticamente, ¿no? Tuvimos una guerrilla, mataron a un candidato presidencial, mataron a uno de los dirigentes de su partido, secuestraron al principal banquero de ese país y bueno, tú sabes, los inversionistas son muy nerviosos. En cuanto pasan estas cosas, ellos dicen, bueno, adiós, ¿no? Yo me llevo mis capitales a otro lado. Y vamos, nos fue muy mal ese año, políticamente y financieramente hacia el final, pero más o menos habíamos sobrevivido. Entonces, los capítulos anteriores develaron un poco, a ver, fue el error de diciembre, pero a ver, ¿cuál fue el error? ¿Quién lo cometió? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué se llama así, no? Y bueno, nos dimos cuenta de cosas muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que a la hora de determinar si se debía o no devaluar el peso aquella noche del 19 de diciembre, que fue desastrosa, bueno, muchos tuvieron información privilegiada que les permitió sacar capitales, ¿no? También supimos que durante todo ese año fuimos acumulando una deuda en tesobonos, que son instrumentos de inversión a cortísimo plazo, a liquidar en dólares. Y bueno, ¿cómo íbamos a soportar una deuda de esa magnitud, siendo que el país además estaba gastando muchísimo dinero en importaciones porque el libre comercio estaba de moda en aquel entonces, ¿no? Entonces fue una serie de factores que pusimos muy detalladamente sobre la mesa para que cada una de las personas que nos han seguido en esta aventura, pues formen su propio punto de vista en cuanto a, primero, cuál fue el error, y segundo, quién lo cometió. Ajá. Entonces, ¿todavía no lo sabemos? ¿Cuál fue el error? Lo pusimos sobre la mesa, Ajá. ¿no? Falta de operación política tal vez falta de operación en términos de la comunidad internacional. Teníamos un nuevo secretario de Hacienda, pues que en los fondos de inversión nadie lo conocía, ¿no? Entonces, a la hora de que los inversionistas preguntaron si podían quedarse en el país con la confianza de que hubiera una respuesta del gobierno, no obtuvieron ninguna, ¿no? Pero también veníamos de una crisis que se había venido acumulando por las deudas que habíamos estado adquiriendo a partir de que los capitales se nos estaban yendo, ¿no? Entonces teníamos una circunstancia que venía de atrás, pero también, ¿qué pasó? Porque cualquier error podía soltar la hecatombe. Y en realidad eso fue lo que pasó, Pita, ¿no? Que se juntaron toda esa serie de factores que nos llevaron a una crisis que marcó básicamente todavía hasta nuestros días a nuestro país. ¿Cuánto nos ha costado el errorcito? Pues imagínate que los cálculos más conservadores, y vamos a hablar bastante de eso en este episodio que les recomiendo no se lo pierdan porque vienen muchas más revelaciones, nos costó en un cálculo conservador el 20% del PIB, es decir, el 20% del tamaño de la economía nacional completa. Bueno, tan es así que hace 23 años que sucedió ese error de diciembre. Lo seguimos pagando, tú con tus impuestos, yo con los míos, cada una de las personas que nos están viendo en esta conversación. Pagamos nuestros impuestos y son 20,000 o 30,000 millones de pesos anuales que no se usan para educación, que no se usan para bienestar, para salud, no, se están usando para pagar esa deuda, imagínate. ¿Y quién se quedó con el dinero? ¿O quién no pagó nada? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Porque tú recordarás que cuando se dio ese rescate bancario, bueno, eres muy joven, pero seguramente más o menos te acuerdas, ¿no? Cuando se dio ese rescate bancario, sucedieron varias cosas. Primero, no había dinero para rescatarlos. Entonces, ¿de dónde salió el dinero? Con pagarés que el gobierno les firmaba a los bancos, pero
pero a algún momento esos pagarés se iban a convertir en dinero líquido, pero ¿cómo iba a pasar si no había una autorización para que hubiera esa deuda? Entonces, el gobierno cometió alguna falta en cuanto a la Constitución, el Congreso lo avaló. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a develar, porque además hay que decir que hubo muchas deudas de banqueros adquiridas hacia sí mismos, ¿no? Y tú recordarás que hubo fraudes muy importantes en aquel entonces Claro, que se porque, denunciaron. pero los banqueros siguen siendo ricos. Sí, por supuesto, siguen siendo ricos, aunque hay un problema muy importante, Pita, y es el hecho de que tú sabes que es muy complicado para un país y su situación económica mantener una estabilidad real, ¿no? y tener una seguridad en cuanto a su sistema de pagos si sus principales bancos están en manos extranjeras. Y después de ese gran problema del Fobapro, eso terminó pasando. La gran mayoría de los bancos mexicanos actualmente ya no están en manos de los dueños de aquel entonces, están en manos extranjeras. O sea, los dueños de aquel entonces se los vendieron a los extranjeros. Tuvieron que hacerlo porque no hubo otra manera de volver a capitalizar los bancos, ¿no? Había que inyectarles capital fresco para que pudieran seguir operando. Si no se hubiera hecho este rescate, ¿qué hubiera pasado? Esa es otra pregunta que vamos a explorar en el documental y te cuento por qué. Porque ha habido otros países en donde simplemente el banco se acerca a la quiebra y entonces la política de Estado ha sido, bueno, yo tengo que rescatar a los ahorradores, Claro. ¿no? Pero ¿y al banco cómo? ¿Por qué? Pues es una empresa privada, ¿no? Aquí tuvimos que rescatar a los bancos por una cláusula de un compromiso internacional que tenía México en ese entonces. ¿Cuál es esa cláusula? Te la cuento en el documental. A ver, entonces, ¿a qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Muy bien. Vamos a estar el sábado a las 11:30 de la noche en Azteca 13 y también en transmisión simultánea, Pita, si me permites, a través de www.azteca13.com/documentales. Y esto es porque, bueno, Muy si bien. lo quieres ver en tu dispositivo móvil, donde andes, pues vas a poder hacerlo, ¿no? Ajá. Y además te invitamos, Pita, al igual que toda tu audiencia, a participar con el hashtag documental el error, para que ahí estemos discutiendo también y debatiendo, porque es un tema complejo, pero además es un tema apasionante en el que cada uno tiene un punto de vista. Habrá quien dice, no, fue el gobierno, habrá quien dirá, no, fueron los banqueros, ¿no? Habrá quien dirá, no, pues es que algo hicimos mal. Oye, Samuel, ¿qué trabajal de investigación para hacer estos 3 capítulos? Sí, fue en realidad una labor muy apasionante y permíteme decirte, un poco presumiéndote, Por ¿no, Pita? presume. Fue una labor de 8 meses únicamente. Y digo únicamente porque, bueno, una trilogía de documentales en una productora general, pues se tomará tal vez un año, un poco más, ¿no? Pero bueno, nuestra productora general, Adriana Delgado, junto a un grupo de expertos muy importante y de mucha talla, ahí estuvo Ricardo Rafael, estuvo Erra Chabot, estuvo Alicia Salgado, estuvo Gabriel Bauduco, vamos, una serie de plumas muy importantes que conocen muy de fondo este tema, que a su vez trajeron a especialistas y a personajes que vivieron y tomaron decisiones en aquel momento importante para el país. Hicimos una gran investigación y en 8 meses nació el error, ficción, miedo, debacle en estos 3 capítulos que estoy seguro, Pita, que al igual que nuestra trilogía anterior se estará convirtiendo en un referente obligado para todo aquel que desee entender cómo funciona y por qué funciona como lo hacen nuestras instituciones financieras de hoy en día. Oye, me gusta mucho este nuevo estilo de entregar contenidos fuertes, contenidos que han simbrado al país y que nos siguen simbrando, ¿no? Que nos dejan todavía temblando. ¿Cómo es que hay esta nueva apertura hacia nuevos temas? No nada más a la novela rosa, pues. Tienes toda la razón y como te comentaba, es parte de esta iniciativa de Benjamín Salinas junto con Adriana Delgado al frente de la producción, pues de una reinvención de la televisión, ¿no? ¿Y por qué tenemos que reinventarnos? Por varias razones. La primera, porque la misma audiencia, la misma sociedad mexicana va evolucionando y va demandando contenidos, ¿no? Ahora, ¿por qué optamos en un principio en Azteca Documentales por recontar estas historias? Bueno, pues porque básicamente quien no la conoce, quien no conoce su historia, está pues condenado tal vez a repetirla y eso es algo que pues sería bueno que no ocurriera, ¿no crees? Muchísimo éxito en esta tercera entrega.